Bueno, ¿voy yo? ¿Nomás? ¿Querés que te presentemos? No, ya me presentaste. La próxima tenemos que hacerte. Presenta este bloque. Me voy a- Te tenemos que buscar una. Me voy a preparar una cortina, artística. una artística. Bien, Recuerdos de la que historia. mienten un poco. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco. Ah, mierda, me siento, no sé, la nata con eso. Ay, me no, encanta. era la de. Mariana Grondona. Grondona, ahora clave. Me gusta. Fuerte. Fuerte. Bueno, no, vamos a hablar un poquito de la semana de mayo. Pero la idea es que de esta columna, como buena persona estudiante de historia, ya me recibí, a diferencia de los otros años. Ahora está legitimada por la Ahora soy academia. Tenemos una profesora. historiadora recibida. No, profesora. Es profesora. Muy bien. Bueno, la idea era que sea más que enfocarnos en el acontecimiento de la semana de mayo, tratar de explicar un poco por qué las cosas se dieron como se dieron y cómo llegamos hasta esa semana tan renombrada, tan mito fundacional, construido por la historia mitrista y que ha llevado a debates que siempre buscaron explicar más un presente que un pasado. Se han hecho diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, para tratar de explicar qué pasó esa semana de mayo. Yo voy a hacer, si se quiere, sin desromantizar, voy a tratar de ser lo más explicativa posible, sin desromantizar y sin desideologizar. Para mí hay dos hechos que son clave para entender lo que pasó esa semana de mayo y que sin esos hechos capaz que no pasaría lo que pasó esa semana, empezando por el 13 de mayo, que fue más o menos cuando arrancó todo. Este primer hecho, o estos primeros hechos, son las invasiones inglesas. Están familiarizados con esas invasiones lideradas por el capitán Beresford, 1806-1807, donde surgió un sentido de pertenencia criollo que no existía, porque los criollos eran tan españoles como los españoles europeos, o por lo menos se sentían de la misma forma. Pero ¿qué pasó? El Virreinato del Río de la Plata, creado hace no muchos años, antes de las invasiones inglesas, había sido creado con un lugar estratégico, donde poner toda la defensa. Era muy importante que ese lugar sea defendido a capa y espada porque estaba continuamente amenazado. Y cuando fue amenazado, ¿qué pasó? No lo defendió nadie. ¿Quiénes no lo defendieron? Los criollos mismos. Reveló la fragilidad del orden colonial de una forma inaudita. Tuvieron que surgir milicias criollas que fueron peligrosamente independientes, a la vez que imprescindibles para la defensa del territorio que tanto necesitaba España defender. Este surgimiento de estas milicias criollas peligrosamente independientes precipitó la separación mental entre estos españoles criollos y españoles europeos. Y reveló la fragilidad del orden colonial, como veníamos diciendo. De estas milicias criollas van a surgir los principales ideólogos y los hombres más importantes de la Revolución de 1810. Por eso es un hecho tan importante, ¿no? Por este sentimiento criollo, este sentido de pertenencia que ya empieza a surgir en 1806-1807. Y otro de los hechos muy importantes para comprender, y que algo sin precedentes en la historia casi mundial, te diría yo, hasta ese momento, fueron las abdicaciones de Bayona. ¿Qué fueron las abdicaciones de Bayona? Fue un momento en el cual, tras la invasión francesa de Napoleón a España, el rey Carlos III abdicó en nombre de su hijo Fernando VII, que a su vez abdicó en nombre de Napoleón Bonaparte, que le entregó el trono de España a su hermano José Bonaparte. No sé a quién le hace acordar este vínculo de hermanos, este nepotismo que se hizo. Bueno, ¿qué pasó acá? Algo que explica no solamente lo que pasó en España, sino lo que pasó acá. Esto fue en 1808. Tenemos que entender que en estos momentos las comunicaciones no eran como ahora, no es que José Bonaparte mandó un mensaje y se No enteraba. había grupo de WhatsApp No. para ponerse de acuerdo. No. Bien. Los mensajes llegaban en barco y tardaban lo que tarda un barco de venir de la península ibérica hasta el Río de la Plata. Un barco del 1800. Un barco de esa época. Tal cual. No podría decir cuánto tardaba, pero o sea, esto arrancó en 1808 y estamos hablando de que 1810 fue la Revolución de Mayo, ¿no? Tranquilamente un año podría llegar a tardar. 6 Tranquilamente. meses mínimo. Bueno, entonces hablamos de una situación sin precedentes. La ausencia del rey. Fernando VII no estaba más. Y obviamente no vamos a acatar la soberanía de José Bonaparte porque es un invasor y no respetamos su legitimidad. No tiene legitimidad en España. ¿Qué surge en España entonces? Este debate tan famoso en la historiografía que tiene que ver con dónde recae la soberanía. ¿A dónde se retrovierte la soberanía del rey que ya no está? Bueno, entonces en España lo que sucede es esta interpretación del derecho de gentes que lleva a que el poder empiece a recaer en diferentes juntas
que se van formando en las diferentes ciudades, pueblos, territorios. Tantas juntas como tantas ciudades había en España se forman para asumir la soberanía del rey depuesto. Se arma un quilombo bárbaro, por decirlo de alguna forma, porque ¿cuántas soberanías vas a tener? Miles de ciudades, miles de soberanías. Bueno, esto en España, ¿no? No estamos hablando todavía del Virreinato del Río de la Plata, que hasta ahora acataba más o menos lo que iba pasando en España. Hasta que en un momento se decide formar una junta central en España para unificar un poco y que la soberanía recaiga en esa junta central unificada y no en miles de juntas por cada territorio que existía. Esta junta central interviene en sus colonias, en sus dominios americanos, principalmente en el Virreinato del Río de la Plata, designando un personaje que va a ser muy importante a la hora de la Revolución, que es el virrey Cisneros. Que, spoiler alert, lo van a sacar cagando dentro de un tiempito. Spoiler alert. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Pero hay algo muy importante con esta Junta Central, porque esta Junta Central que se forma como unificada en España tiene representación criolla, representación americana, pero no es la misma representación que tienen los españoles. Porque si bien los americanos se sienten de la misma forma que los españoles, todos se sienten súbditos del rey, se sienten iguales ante el rey, los españoles no piensan lo mismo de los americanos. Ellos los ven como algo menor. Entonces la representación de los americanos en esta Junta Central es menor, es desigual. No tienen los mismos derechos, no tienen la misma representación. ¿Esto qué hace surgir? Un orgullo criollo que ya venía al caldo de cultivo con la invasión inglesa. Me dejaron acá de garpe, nadie vino a defendernos. Nos tuvimos que organizar solos y ahora encima ni siquiera tenemos representación de la misma manera que tienen ustedes en la Junta Central. ¿Por qué no? Porque no entendían por qué no. O sea, la perspectiva era diferente en Europa que en América. Prendieron la dinamita, dijo Prendieron la dinamita, como dijo el Dibu. Y en mayo de 1810, a principios de mayo de 1810, llega una noticia que desencadena un poco el principio del fin. El principio del fin o el principio de todo, también podría decirse, porque bueno, a partir de este momento se desatan todas las guerras de independencia, la construcción del Estado Nacional, cosas que no vienen al caso. Pero bueno, después teníamos acumulado invasiones inglesas, representación desigual, abdicaciones de Bayona, todo esto que muy resumidamente, porque el tiempo es escueto, fuimos nombrando. Pero esta noticia que llega en mayo de 1810 es que la Junta Central había caído, que los franceses habían invadido por completo España y que ya no había ninguna representación y ninguna soberanía en España. Entonces, ¿qué habíamos hablado recién? Algo que se llama el principio de retroversión de la soberanía, que es lo que había hecho que en España se formen las juntas asumiendo la soberanía y el poder del rey. Si cae la Junta Central, que había nombrado al virrey Cisneros, ¿a qué acata el Río de la Plata? No hay nada. ¿A dónde recae la soberanía? Total. Vuelven a surgir esas mismas preguntas que habían surgido en 1808 en relación a la retroversión de la soberanía. ¿Y ahora dónde cae la soberanía? ¿Dónde recae? El Cabildo ya no tiene legitimidad. Cisneros no tiene legitimidad. El poder, según un tal Mariano Moreno, recae en el pueblo, pero no había un pensamiento único. Algunos pensaban que caían las ciudades en los territorios. Moreno creía en una nación, en un pueblo unificado. Otros creían en los pueblos. No podemos pensar que había un pensamiento único de la revolución. Pero sí está este debate de retroversión de la soberanía. Y la realidad es que Cisneros pierde la legitimidad. Y básicamente le caen y le dicen, tomátela, te dije, ya, andate de acá. Y en el libro tan lindo que lo recomiendo, de Andrés Rivera, que en voz de Castelli habla un poco sobre un tipo que ya perdió sus sueños de la revolución, pero que sigue recordando esos días. Habla de un momento en el cual Castelli, que fue el vocero de la revolución, va a lo de Cisneros y lo ve ahí, ya Cisneros recaliente, pensando, ¿por qué me mandaron a la aldea más mugrosa y pretenciosa de América del Sur? Y al ver Castelli representando a todos los que estaban afuera armados hasta los dientes, que le pidieron que le dijera a Cisneros que eran hombres y no cosas, y que sus sueños, la inacible belleza de sus sueños, sería el pan que comerían en los días por llegar. Eso es lo que interpreta Rivera, que le dijo Castelli a Cisneros en esos días de mayo tan turbulentos, porque a partir del 19 y el 20 de mayo,
Las calles y las casas de Buenos Aires se revolucionan por completo. La gente está loquísima por todos lados, exigiendo el cabildo abierto. Y el 21 de mayo, esta imagen tan difundida que tenemos de Frenchy Beruti ahí repartiendo escarapelas, todo buena onda. Bueno, no, estaban armados hasta los dientes. Fíjate de qué lado te Estaban, encontrás. claro, estaban sacadísimos Frenchy Beruti con una bayoneta en la puerta. Ponete las carapelas. No es que estaban con la canasta, ¿viste? Oh, una carapela para vos. ¿Querés ¿Querés venir? Te la ponerte pongo en una el pecho. escarapela? No, con un rofia. No. Claro. Llévate un pastelazo. No. Estaban armados hasta los dientes en la fuera de la casa de Cisneros exigiendo su renuncia y exigiendo el cabildo abierto, porque ahora el poder tenía que recaer necesariamente en los criollos. Ya no hay junta central, no hay cabildo que tenga legitimidad. Bueno, acá lo que uno podría preguntarse, ya yendo un poco más a las construcciones historiográficas que se hicieron sobre el tema, es por qué hablamos de revolución cuando este primer gobierno patrio que surge el 25 de mayo se hizo en nombre de la soberanía del rey Fernando VII. Yo creo que hablamos de revolución porque la verdad es que se modificó el orden de las cosas para siempre en este momento. Y si bien se hizo en el nombre del rey Fernando VII, podría decirse que fue una fachada para no ser tan radicales desde un principio, ¿no? Bueno, la soberanía del rey Fernando VII ahora recae acá. Y se formaron juntas autóctonas en el Río de la Plata, donde nunca había habido un poder que surgiera propio del Río de la Plata. Todos los poderes habían surgido desde la península hasta habían acá. sido designados desde allá. Exactamente. Era la primera vez que acá elegían quién nos representaba. Exactamente. Pero seguíamos dependiendo de España. No, No o sea, necesariamente. el primer gobierno patrio se forma en nombre de la soberanía del rey Fernando VII, que está depuesto. Y va a tardar muchos años en volver. Claro. Ya para cuando vuelva Fernando VII, la independencia va a estar declarada y la guerra ya está. Que pasaron 6 años Claro, después. Tal la cual. guerra ya está en marcha cuando ya volvió Fernando VII. Pero en este momento había diferentes opiniones. Había algunos que querían mantener el statu quo, que Cisneros se quede. Tal cual. Esperemos a ver qué pasa en España. Démosle tiempo. Dejemos las cosas como están. Dejarlos Esperemos el segundo semestre, decía uno. Pero ¿qué pasó? Vos criollos, los criollos dijeron no, hermano, no. Acá vamos a hacer lo que Larguen la nosotros queremos. comida, larguen la comida. Claro. Y fue una revolución, porque hubo un golpe contrarrevolucionario que lo volvió a poner el Cisnero como virrey, pero ya estaba todo completamente Hubo un desacatado. desmadrado. Claro. Hubo un intento que incluso lo puso a Paso y a Castelli como vocero y que ellos renunciaron inmediatamente, pero yo no estoy con esta. Claro. Yo estoy con los criollos, yo estoy con la mía. Yo vengo a cambiarlo todo, porque eso lo cambió todo. Realmente lo cambió todo. Y así llegamos al día 25 de mayo, que como ya se sabe, un gran alzamiento popular llevó la creación del primer gobierno patrio y que inauguró una etapa completamente nueva, completamente distinta a la que habían venido surgiendo durante 500 años antes y que tuvo que ver con un montón de conflictos, no solamente con la guerra con independencia de independencia con España, sino también entre los mismos criollos peleándose a ver si el poder recaía en las provincias, el poder recaía en la nación, qué pasaba con los porteños, qué pasaba con las provincias. Bueno, es historia conocida, unitarios federales. Mayo de 1810 fue un movimiento de tanta profundidad que las diferentes interpretaciones que se hicieron del tema nos llevaron a disputas de todo tipo. Y para ir cerrando, Tomás Iriarte, que fue un militar independentista, murió en 1876, cronista y escritor, uno de los primeros que trató de interpretar la Semana de Mayo, le mandaba una carta a Juan María Gutiérrez y le decía lo siguiente, en 1860. Estoy muy de acuerdo con usted que nos caeremos muertos sin acabar de desvanar la madeja que el año 10 dejó a sus hijos para entretenimiento. Y yo creo que es tarea de todos tratar de desvanar esa madeja, tratar de entender los hechos, tratar de saber por qué las cosas pasaron como pasaron y por qué siguieron pasando y hasta el día de hoy por qué las diferentes interpretaciones que se hicieron. Y para cerrar, como dice Castelli en el libro de Rivera, se escribe sobre la historia de una carencia, pero no sobre la carencia de una historia. ¡Bravo! Ovación, ¡Viva la bien, patria! bien. ¡Viva! Por la patria y por la luna. Vamos, todavía. ¡Que viva la revolución Es de un buen mayo! nombre, es un buen nombre también para el capítulo. La revolución es un sueño eterno, que es el Totalmente. título del libro de Andrés No, Rivera. recomiendo este libro, es muy, muy lindo. Muy bien.
bien. Bueno, lindo cierre. Hermoso. Me pareció Muy una bien, columna Lula, te espectacular. felicito. Sí, cortita y al pie. ¿Cuándo va a ser la próxima? Devanando la Le metí madeja, pata, le me metí- quedo con esa frase. Ganando la madeja y cómo fue describiendo toda la efervescencia popular que vino en esto. Tremendo. Espero que se haya Sí. entendido La que algo me porque le gusta. mandé estuvo pata clarísimo, mal. estuvo clarísimo, estuvo muy claro. Lo que me gusta, la efervescencia popular. Y me gusta cuando sacamos esa parte romántica, si se quiere, de la repartija de Escarapeles, de que estábamos con los paraguas, estábamos con Ballesta, Claro. te vamos a matar, salí porque te vamos a Te matar. vamos Así, a matar, corta menos 10. te vamos a quemar toda la casa. ¿Escuchaste? No, bueno. Bueno,